esta parte del escenario sociocultural y empezar con la parte del escenario económico. Entonces, díganme ahorita si ya pueden ver la pantalla. Una ventana. Ay, ¿por qué no se abre? Ya se ve. Muchas gracias. Si bien recuerdo, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Sí. Gracias. Entonces les comentaba sobre cómo se ha dado este análisis de la relación que los humanos, pero los humanos no desde una perspectiva biológica, sino desde el estudio de su comportamiento específicamente como un seres sociales que somos, pero con el raciocinio que nos caracteriza, con esta capacidad de poder formar pues cultura, de tener, de agremiarnos de acuerdo a nuestros intereses en común, que pues se empieza a dar esta incursión del estudio del ser humano como animal político propiamente y su relación con la naturaleza. Y entonces se estructura este modelo que se conoce como el modelo ecológico de Duncan, en donde Duncan, al estar llevando a cabo este tipo de análisis, comenta que la crisis ambiental también es una cuestión de poder, pues las desigualdades sociales, por un lado, permiten a unos pocos explotar en su beneficio los recursos ambientales y alejar, tanto temporal como espacialmente, las consecuencias dañinas de sus acciones no sostenibles. Y esto es un ejemplo muy claro de lo que les decía, la relación que hay como entre México y Canadá, ¿no? México puede estar siendo una nación que se está encaminando y logrando cubrir los objetivos del desarrollo sostenible, porque en su territorio no lleva a cabo la explotación de minerales, no hay minerías a cielo abierto, o sea, él va teniendo su crecimiento económico, social, sin ir deteriorando su medio ambiente, y sin embargo, a costa de el territorio en México, sí se estructuran estos acuerdos, estas relaciones, en donde el México sí se está agotando sus minerales, bueno, nuestros minerales, la contaminación que se genera por esa industria. Entonces, lamentablemente también hay, pues, países ricos y países pobres. Y en esta relación es lo que Duncan está hablando, que no solamente es cómo hay una particularidad o cuestiones y características peculiares de cada grupo social para relacionarse con la naturaleza, pero independientemente de eso, también hay una cuestión de poder, ¿no? Y este poder, pues, prácticamente se refiere a aquellas naciones ricas. Propone, por lo tanto, que para poder llevar a cabo y comprender las causas últimas de por qué estamos teniendo este deterioro en nuestro medio ambiente y cómo poder y cómo además irlo revertiendo, se tendría que gestar una índole de organización social. Y ojo aquí, vean cómo aquí está poniendo población. Bueno, se corta, pero aquí dice población. Y de la población como que sustrae esta parte de organización social, que sigue siendo lo mismo, ¿no? En la parte aquí del círculo de población, pues serían todos los ciudadanos, los individuos, los seres humanos, pero él pone en este modelo que debe de existir una organización social para estarse relacionando de una mejor con el medio ambiente, con la tecnología, con la población, con un cambio de mentalidad, ¿no? Porque hasta la fecha justamente dice, sí hay una organización social que se relaciona con cada una de estas estrategias, con la tecnología, con el resto de la población y con el medio ambiente, pero por medio de relaciones de poder.
si pensamos pues en estas revistas de Forbes que nos anuncian sobre el ranking de los hombres más ricos del mundo, en realidad, si vemos eso, se está refiriendo como a esta parte de esa causa de cómo las personas que tienen tanto dinero pueden seguir haciendo lo que quieren, ¿no? Y además, eso que ellos hacen no tiene un enfoque necesariamente sostenible, pero sus acciones terminan deteriorando el medio ambiente, que al final ellos pues no lo padecen porque siguen en su gran burbuja de privilegios, pero el resto de la población sí tiene que estar pagando y asumiendo las consecuencias. Entonces, con Duncan se empieza a hacer este análisis, ¿no? Y por ahí de principios de los noventas, Riley Dunlap y William Catton retoman un poco este modelo de Duncan, pero lo subdividen en tres sistemas: un sistema cultural, un sistema social y otro que ellos llaman la personalidad. La verdad es que el análisis de estos dos sociólogos se queda como muy somero, solamente hacen esa descripción, pero están proponiendo, a diferencia del modelo de Duncan, que eran como cuatro circulitos separados y estas flechas bidireccionales que nos están indicando sus interconexiones, Dunlap y Catton más bien dicen, no, estas están ocurriendo ya así, y más bien lo que está pasando es que se intersectan unas con otras y van formando un sistema cultural, un sistema social y personalidad. Aquí justamente podemos ver la organización, la población, la tecnología y el ambiente, ¿no? Aquí ellos no ponen la organización social, sino simplemente en general apuestan por una organización que tendría que estar existiendo, interconectándose con la población, la tecnología y el ambiente. Les repito, ellos no describen a profundidad, solamente hacen esta propuesta. Y en ese mismo momento también otro sociólogo de apellido Casas, con K y doble S, sigue retomando estas ideas y es lo que empieza a formar algo que llaman como la sociología ambiental, ¿no? O sea, recordemos que el desarrollo sostenible o sus objetivos son que sea interdisciplinario y que es válido que entren pues todas las ciencias que están involucradas dentro de esta relación tanto económica como social, como biológica que estamos teniendo en el medio ambiente y con el medio ambiente para el análisis de ir logrando pues estos objetivos que tienen que ver con equidad, con paz, con democracia, con erradicar la desigualdad, esta racha que se hace más grande, esta brecha de pobres y ricos. Y entonces Casas más bien propone algo muy similar también a lo de Duncan, en donde dice, hay tres esferas aquí en el planeta Tierra, una que es la biosfera, que tiene que ver con todo lo del planeta Tierra con sus factores bióticos y abióticos, la tecnosfera y finalmente la sociosfera, que es quien está haciendo uso tanto de la biosfera como de la tecnosfera a su beneficio. Aquí, sociosfera justamente se define, o Casas la define, como no solamente los individuos, sino también que tiene que ver con esta capacidad, o sea, retoma un poquito esto de Duncan, esta capacidad que tenemos de poder organizarnos y crear instituciones, instrumentos y herramientas que nos van permitiendo tener esa capacidad de organización. Simplemente pensémoslo, ¿no? Quizás si no nos organizáramos, si así medianamente organizados, de repente cuesta trabajo, o siendo un grupo tan pequeño, luego, ¿cómo cuesta trabajo organizarnos entre cuatro o seis personas? El organizar a una nación es brutal. Entonces, de ahí que esta sociosfera, él sí analiza esta organización que se ha dado, pero a través de las instituciones, de organizaciones sociales, de comunidades, que al final eso también pues va dando abono a las situaciones culturales, ¿no? No es lo mismo el gobierno que tenemos aquí en México al gobierno que se tiene en Estados Unidos. Las elecciones son muy distintas. Además, desconozco a profundidad, más bien no conozco a profundidad el mecanismo de las elecciones en Estados Unidos, que técnicamente se supone que era como muy transparente, pero
también ya hay muchas investigaciones sobre cómo se ha llevado a cabo el fraude, ¿no? Y de estos últimos, pues además cómo las redes sociales allá tuvieron o influyeron mucho para ese fraude. En fin, en México pues también están documentados estos fraudes en cuanto a nuestra democracia, pero el punto es que aquí con esta propuesta de Casas, él sigue teniendo como este alejamiento, que a mí no me gusta, de la parte de la sociosfera, estar como distanciada y solamente ver a la biosfera como algo que nos permite estar teniendo economía y un lugar para habitar, y la tecnosfera, esas herramientas que nosotros hemos creado con el intelecto, la humanidad, las civilizaciones, para poder aprovechar los recursos de la naturaleza. A mí en lo personal no me agrada su propuesta, porque creo que el problema también ha tenido mucho que ver con esta perspectiva que luego solemos tener los humanos de tener una índole de unicidad, ¿no? De unicidad en el sentido de creernos únicos, cuando en realidad dependemos demasiado de los bienes y servicios que la naturaleza tiene para poder tener un sistema económico. En fin, y pues en esta incursión de la sociología dentro del desarrollo sostenible, se ha creado un proceso al cual se le conoce como intervención en comunidades. Es un proceso interesante en el cual pues se abarcan aquellos problemas, necesidades, demandas que esté ocurriendo en una comunidad, abarcando pues el territorio, las características de su población y también esas dinámicas de relaciones de poder que existen para poder formar a la comunidad como parte de un cambio que están necesitando en ese momento o simplemente que es necesario y se les presenta, ¿no? Justo lo que podemos ver en esta caricatura, vean la diversidad de personajes que están representados, ¿no? Un chef, un científico, un economista quizá, con este sombrerito raro, no sé qué sea, pero podemos ver tal vez un campista, un mecánico, un bicicletero, un trabajador, una agricultora quizá, en fin, o sea, toda esta gran diversidad, una persona en silla de ruedas, y cómo les están mostrando en esta mesa redonda como una propuesta, algo territorial, quizá la construcción aquí de algo, no lo sabemos, pero pues vean cómo se está llevando a cabo un análisis en donde todos ellos están participando para llevar ese cambio. Y entonces, este es un ejemplo del 2014 real de esta reunión de alimentación y desarrollo comunitario que se llevó a cabo, en donde se hizo una intervención de comunidades para llevar a cabo una, un proceso por medio del cual creo, no estoy segura, tomé esta para ponerles de ejemplo, pero ahorita que lo pienso, con Enrique Peña Nieto se dio proceso de los comedores comunitarios. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos o conoce alguno? sí, Entonces, sí, es bien interesante porque la verdad es que yo antes de la pandemia justo trabajé con unos amigos que son sociólogos y se estaba evaluando la funcionalidad de los comedores comunitarios, porque siendo un proyecto del anterior presidente que además tuvimos cambio de presidente, pero tuvimos cambio también de partido en la presidencia, al parecer tenía la intención Andrés Manuel de quitar esos proyectos, de eliminarlos. Y entonces bueno, a la consultoría de mis amigos los contrataron para llevar a cabo como estas evaluaciones y la verdad están bien bonitos. O sea, es bien interesante porque el gobierno sí les provee a ellos de la materia prima, por ejemplo, los costales de arroz, los costales de frijol, las hortalizas, algunas verduras, costales de azúcar, como cosas para que puedan hacer la comida. Y es bien lindo porque la comida la hacen las personas de esa comunidad, o sea, entre ellos no reciben ningún sueldo, ellos solamente están comprometidos en cocinar para las personas de esa comunidad y pueden tener acceso a una comida
balanceada, o sea, que esté cubriendo proteína animal, carbohidratos, leguminosas, pues sí, medianamente balanceada por 10, 12 pesos, ¿no? Y la verdad es que las personas en la entrevista que se estaba haciendo sí se sentían muy contentos. O sea, ellos no, no expresaban malestar con este tipo de estrategia que hizo Enrique Peña Nieto. Y por el contrario, ¿no? O sea, estaban como muy satisfechos de tener sus comedores comunitarios. Y entonces supongo que esto fue parte de ese programa de los comedores comunitarios, en donde vean, se constituyó pues de 9 fases. La primera es la focalización, que es delimitar aquellos lugares donde se va a llevar a cabo la intervención, pero delimitado no solamente en un espacio geográfico, ¿no? Delimitado con todas sus características, con las personas que habitan ahí, quiénes son. Por ejemplo, en las encuestas llamaba mucho la atención que muchas son usuarias, o sea, muchas son madres de familia, las que acuden a los comedores comunitarios porque trabajan, porque tienen que o están al cuidado no solamente de sus hijos, sino también de sus papás o luego de los hermanos, y luego como que no tienen tiempo o suficiente dinero para además hacer la comida y alimentarlos, y eran ellas como las que acuden a mucho a ser usuarias, ¿no? Esto y también muchísimas personas de la tercera edad, ¿no? Era como bien curioso ver esto. Y bueno, entonces es justamente como delimitar eso, ¿no? O sea, ¿a quiénes beneficiaría llevar a cabo una intervención de comunidades, comunitaria? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Después es visitar a esa comunidad, es hacer luego un diagnóstico exploratorio, llevar a cabo asambleas y conformaciones, pero aquí en las asambleas y conformaciones es donde ya participa también la comunidad. O sea, esto no solamente se hace por las personas que lo estén proponiendo y las que lo estén organizando, sino que aquí también hay representantes de la comunidad y se hace el diagnóstico participativo justamente, que aquí puede ser por medio de talleres, grupos focales, entrevistas, relatos, recorridos de los barrios, etcétera, etcétera, para llevar a cabo el programa de trabajo comunitario, echar a andar el proyecto comunitario, hacer una evaluación, que generalmente pues estos son procesos de mediano y largo plazo, y después de que se hace una primera evaluación, se vuelve a hacer una asamblea y conformación para entregar resultados, ir viendo cómo está funcionando y llevar a cabo ya un cierre, ¿no? Entonces, supongo que en esta entrevista que estuvimos, tenía que ver con esta parte, ¿no? Con una evaluación anual para ver si se mantenía ese proyecto o no. En fin, o sea, la consultora de mis amigos solamente son contratados para esta parte como del diagnóstico participativo, y no llegamos más allá de eso, ¿no? No sabría ahorita ya decirles qué pasó. Además, pues fue poquito antes de que iniciara la pandemia, entonces incluso también tuvimos que suspender el trabajo de investigación que se estaba haciendo con las entrevistas y las encuestas. Pero bueno, lo interesante es cómo está constituido por este tipo de fases, ¿no? ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? No, maestra. No, Ok. Y entonces, pues en una intervención comunitaria, lo que es importante es tener aspectos a considerar. Y dentro de estos, pues se sugieren 5, o más bien nunca se deben de perder estos 5. Uno es el conocimiento y comprensión de la realidad. Y esto tiene que ver con ese punto de la focalización, ¿no? Con tener todas las dimensiones del lugar donde se va a llevar a cabo esta intervención, considerando a sus habitantes, el territorio, su problemática, sus demandas, sus necesidades, etcétera, etcétera. Tener una perspectiva global en donde no solamente es una situación de intervenir por intervenir, creyendo que eso es lo que mejor les conviene y convenciéndolos al respecto, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido un poco delicado cuando se quiere llevar a cabo una intervención
en comunidades indígenas, ¿no? Donde se les está proponiendo tener un cambio, pero ¿qué tanto ese cambio está tentando contra sus usos y costumbres? ¿No? Entonces, de ahí que se deba de tener una perspectiva global para no caer que en lo que nosotros creemos que es conveniente, también lo va a ser para ellos. O sea, hay unas relaciones bien diferentes que tienen que ser analizadas con esa perspectiva global. Prácticas que tal vez en el común de nosotros, ajenas o ajenos a esa manera en que ellos conciben el mundo, a cómo se relacionan. No sé, antes de la pandemia se llevó a cabo, por ejemplo, el primer encuentro feminista de mujeres zapatistas. Yo no asistí, varias amigas fueron, y una amiga que desde antes de esto siempre ha sido como muy, muy participativa y activa con el zapatismo, me comentó que ella platicaba con las mujeres zapatistas. Ellas decían, o sea, me gusta esta manera en cómo nos estamos hermandando, pero ya quiero que se vayan en realidad, o sea, ya queremos que se vayan porque no estamos entendiendo como este feminismo que vienen a traer, que intentan contarnos, porque la verdad es que nosotras como mujeres zapatistas nunca hemos estado sometidas a, a los hombres. Y de hecho, si leen un poquito de cómo fue el levantamiento zapatista, pues la verdad es que fueron las mujeres quienes lo iniciaron y los hombres ya también se coordinaron para salir en conjunto al respecto en este enero de 1996, me parece que fue. Y es bien interesante porque además dentro de las comunidades zapatistas, por ejemplo, no existen las drogas, ni una sola droga. Lo tienen marcado, es parte de su concepto. Ahí no hay alcohol, no hay, creo lo más es tabaco, pero no hay drogas. Entonces, estas mujeres zapatistas le estaban diciendo a una de mis amigas que no le gustaba que hayan llegado como las chavas a estar fume y fume marihuana, o sea, decían, pues no, esto no es, o sea, si quieren aprender de cómo somos mujeres zapatistas, no tiene que ver como con esa parte de cómo están formando la liberación feminista, ¿no? O sea, es más bien un cambio de una idiosincrasia política y participativa, más que el ser alguien que pueda hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿no? En fin, era muy curioso. Entonces, traigo este ejemplo, me vino ahorita a la mente por esta perspectiva global, ¿no? En donde también hay que respetar, eh, pues esto que les he mencionado, las dinámicas, las demandas, las ofertas, las relaciones de poder que se dan dentro de cada comunidad. Debe ser información, más bien aquí tendría que cambiarlo a informativo. Recordemos que todos tenemos derecho a la información, justo es un derecho, y entonces dentro de la intervención comunitaria siempre tiene que estar esta información eh, para quien lo quiera hacer, porque además entre más informadas estén las personas, van a estar más entusiastas a participar. Eso también es un hecho. Y la información debe ser clara, transparente, en todo lo que tenga que ver y abarque a lo que les incumbe a ellos, porque pues finalmente ellos están viviendo dentro de esa comunidad. Tiene que existir coordinación, no solamente con quien está proponiendo esta intervención, sino con la comunidad misma para que justamente ellos sean los agentes de cambio. Esto que los decía, en las comunidades, en los comedores comunitarios, no reciben un salario los cocineros, o sea, lo hacen simplemente por hacer un bien en su comunidad, se organizan, se coordinan para recibir eso sí que les manda el gobierno, o sea, como la materia prima, y ellos van coordinando qué platillos preparar. Y pues lo más importante tiene que ser también la participación ciudadana. ¿Dónde se aplica esta intervención comunitaria? Pues en proyectos sociales, en proyectos de construcción ciudadana, en proyectos de mejora de la calidad de vida y en proyectos de fortalecimiento cultural. ¿Mediante qué herramientas actúa? Pues por medio de la investigación, acción participativa,
la animación sociocultural, la capacitación, fortalecimiento y sistematización de experiencias locales. Y otra herramienta es la detección, reconocimiento, creación y movilización de redes. Entonces, es una herramienta que es muy, muy interesante, muy buena y tiene que ver pues con procesos que se llevan a cabo que atañen a estos grupos particulares que nosotros solemos conformar como los seres humanos que somos, que es la comunidad. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? No. Ok. No, Entonces, con gracias, con esta última parte estoy terminando y cerrando el escenario sociocultural. Y ahora voy a empezar yo con una pequeña introducción sobre el escenario económico y si nos da tiempo, pues ya iniciaremos con sus exposiciones también de estos tópicos que van a estar a cargo de sus presentaciones, pero si no nos da tiempo, pues ya es un hecho que las exposiciones se llevarán a cabo el próximo sábado, ¿ok? sí, Todos ya tienen tema, ¿verdad? ¿O hay alguien que no tenga tema para exponer? Ok, bueno. ¿Son de los que ya pasó, maestra, o de otros? Son otros, están en el aula virtual, Paulina, y tienen que ver con la parte del escenario económico. Van a exponer como el Producto Interno Bruto, la ley de la oferta y la demanda, sistemas de producción, son esos temas. Ah, ¿es este individual o es en equipo, maestra? Perdón, es que no sabía eso. De preferencia en equipo, porque son solo 4 temas y por eso estoy preguntando, revisen eso, igual no me respondan ahorita, chequenlo primero, revisen si ya todos los que eligieron tema, se organizaron para tener un tema y exponerlo. Y si alguien se ha quedado sin tema o no puede adjuntarse a algún equipo, pues háganmelo saber para poder darle un tema, porque recuerden que pues la exposición es parte, tiene un porcentaje importante en la calificación de la materia, ¿va? Ok, Sí, maestra, gracias. de nada. Entonces, pues vamos a ver el escenario económico. Yo quiero hablarles ahorita brevemente de la economía y la diversidad y pues estos tópicos de sistemas de producción, oferta, demanda, el equilibrio del mercado van a estar a cargo de ustedes. Pues para hablar de esto, también creo que es importante definir la economía. No puse aquí una definición totalmente ortodoxa de lo que es la economía, más bien hallé esta que me gustó un poquito, que lo maneja con otros términos, en donde me gustó por esta parte que dice la economía es estudiar o relacionar el comportamiento del ser humano con sus necesidades. Y esto lo podemos ver desde muchas aristas, ¿no? O sea, aquí si leemos eso, diríamos, híjole, eso no está definiendo la economía, porque tenemos muchísimas necesidades de mucha índole, ¿no? No solamente económicas o básicas, sino también afectivas, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero lo relevante de esto es justamente que por medio de nuestras necesidades o debido a nuestras necesidades, hemos creado un sistema mercantil que ha funcionado, que sigue funcionando, entre comillas, yo lo diría, porque pues estamos demostrando que con ese sistema económico capitalista estamos deteriorando al medio ambiente. Entonces, la economía es esto, ¿no? Ese comportamiento del ser humano con sus necesidades. Un rasgo de esta ciencia es que se refiere a la actividad económica como una parte de la actividad humana que tiene como objeto el estudio del comportamiento humano y esta se limita a ese estudio que tiene que ver con el mercantilismo. De tal manera que en una diversidad económica tendríamos que esperar que este fuese un sistema económico confiable y productivo en el cual se está llevando su objetivo, lo está cumpliendo, que es la satisfacción de las necesidades de las personas,
pero mediante el uso equitativo y ecológicamente sustentable de los recursos del planeta, teniendo en cuenta que no son inagotables. Y esta parte es aquí donde estamos fallando y hemos estado fallando, ¿no? En ver solamente al planeta Tierra, esta visión de los economistas. En el próximo semestre van a llevar una materia que se llama Economía del Medio Ambiente, en donde van a ver a profundidad este análisis, ¿no? De la diversidad económica y cómo es que desde la economía solamente se ha visto al planeta Tierra como algo desde lo que se obtienen recursos, pero no se está considerando pues que también ya está siendo muy costoso sustraer cosas del planeta Tierra y sobre todo la contaminación. Y entonces la economía en México, la verdad es que está basada en el mercado libre, orientado sobre todo a las exportaciones. Y esto, pues en gran medida se lo debemos a Carlos Salinas de Gortari. Actualmente en México diríamos que somos una economía neoliberal. ¿Alguien sabe a qué hace de referencia este término? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿No? Es el que busca separar el Estado de la economía. Exactamente. Más que separar el Estado de la economía, lo que hace es proponer que haya pues un libre mercado en realidad y que bajo este libre mercado tenga poca intervención el Estado. Y entonces, bajo esa poca intervención, la verdad es que es un modelo que surge en Europa. Acá en México se desvirtualiza por completo, en América Latina en general, ¿no? Sucede con las grandes dictaduras de Latinoamérica, sobre todo con esta de Pinochet, mm, donde se pone todo muy raro. Y aquí en México la situación se da con Carlos Salinas de Gortari, cuando establece este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? El UCLAN también le llaman, creo, ¿no? El Talantlan, sí. En fin, eh, y desde ese momento a la fecha, la verdad es que estamos bajo una economía neoliberal que lamentablemente no está viendo al planeta. Bajo esta economía neoliberal, esta caricatura es genial porque al final quienes están generando el flujo de dinero, pues es el trabajo. O sea, en la economía a los humanos se nos ve como productores y como consumidores, ¿no? Productores, pues aquellos que producen bienes y servicios, consumidores, aquellos que consumimos bienes y servicios, los bienes y servicios. Así es como se da como la dinámica a la luz de la economía. Entonces, pues aquí justamente la economía es sostenida por las personas que trabajamos, mientras que el gobierno holgazanea y la banca nos roba, ¿no? Y eso es prácticamente lo que ha fomentado el neoliberalismo. Si bien el surgimiento es muy interesante y la filosofía de esto sí era importante, hay- aquí no ha funcionado y lo único que ha demostrado es que el poder se queda a manos de unos cuantos y con ese poder a manos de unos cuantos se gesta pues corrupción, desigualdad, eh, procesos muy poco democráticos. Y al final, pues estamos descuidando el cuidado del planeta Tierra. Entonces les decía, el neoliberalismo surge, esta palabra la acuñó Alexander Rustow en 1938, él es un alemán, es algo que la verdad sí funcionó, eh, filosófica, política y económicamente es interesante y tuvo su buena funcionalidad. Sin embargo, aquí, insisto, en América Latina y pues también la manera en cómo se planteó en Norteamérica con esta escuela de los economistas, los llamados Chicago Boys, pues también las cosas se cambiaron. Y las características de los principios del neoliberalismo son estos que están aquí enumerados, ¿no? Libertad absoluta, defensa de la propiedad privada, predominio pleno del mercado,
individualismo, libre mercado, orden político y peso mínimo del Estado. Y en ese sentido, en donde al Estado se le ha quitado protagonismo, pues han ocurrido estas cosas garrafales en donde pueden estar o podemos estar teniendo un montón de empresas transnacionales que bajo esta situación de la defensa de la propiedad privada, pues hacen lo que quieren en México prácticamente, ¿no? Y pues esto es lo que actualmente está haciendo el neoliberalismo, ¿no? Un gobierno que sirve un sistema bancario entre esta relación de la libertad y la defensa de la propiedad privada, mientras que hay un pueblo que no tiene ni para comer, ¿no? Mientras que el sistema bancario en charola o en bandeja de plata, como bien se dice. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros estar llevando a cabo una medición adecuada del bienestar económico? En el escenario social, vimos que tenemos el IDH, el IDS, ¿y qué onda para saber cómo está el bienestar económico de una nación? Pues también hay diversos índices, comúnmente se miden a través de la renta per cápita, es decir, de la cantidad de bienes y servicios que produce en promedio el ciudadano de un territorio. Y esto es una medición del Producto Interno Bruto. Aquí se me recorrieron las letritas, pero aquí tiene que ser el Índice de Desarrollo Humano, el IDS también se considera. Este nuevo, que por sus siglas en inglés es el Indicador de Recursos Naturales, Índice de Desarrollo Sustentable, Índice del Bienestar de Desarrollo Sustentable. Este es nuevo, es muy interesante. Y está este, que es el índice de Gini. El índice de Gini lo que hace es justamente estar midiendo el bienestar económico, no solamente considerando el Producto Interno Bruto. Es un índice que también, como los que hemos visto, pues va de 0 al 1, pero aquí, por ejemplo, ocurre al revés. Entre más se acerque al 0, significa que esa nación está teniendo un buen bienestar, porque además está midiendo este índice de Gini, qué tanta desequilibrio hay entre pobres y ricos. De tal manera que justo si llega a 0, significa que hay una equidad total y que todos tienen acceso a todo, ¿no? Sin que haya estos contrastes de unas pocas personas solamente tienen acceso a eso, mientras que otras no. Y entonces aquí, si una nación más bien se acerca a 1, es de gravedad, porque habla de que hay una brecha muy grande y que está acrecentándose entre pobres y ricos. Este justamente es un ejemplo del índice de Gini, y cómo podemos ver aquí que estas naciones que se acercan al 1 son en realidad las naciones de un pésimo bienestar económico, como lo es Namibia, Suazilandia, Botsuana, Sudáfrica, Brasil, Lesoto, Zimbabue. México aquí anda, miren, poquito, pues casi a la mitad. Venezuela, ¿no? O sea, y está indicando pues esa gran brecha que hay de pobres y ricos. Por ejemplo, aquí, los que están más cercanos al 0, pues vean, está Noruega, Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Austria, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Alemania, Japón, Francia, Italia. Pues sí, tanto en Noruega como en Irlanda son naciones en donde las personas que van teniendo acceso a una educación, pues van a tener también acceso a un mejor ingreso, a una mejor calidad de vida, y que esto no va a ser distinto porque hay una equidad, ¿no? Se están acercando casi más que otras naciones a la equidad. Y no significa que tengan más o menos. Si pueden, en Netflix hay bastantes series noruegas, son interesantes, de verdad es interesante verlas, véanlas, o sea, hay de todo, hay pues, las clásicas de detectives, de ciencia ficción, de escuelas, pero es interesante notar, ver el panorama y el paisaje que se ve en Noruega, o sea, no se ven como estos contrastes de cuando vemos una serie que se da en Nueva York,
donde podemos ver pues al vagabundo de Nueva York o a estos guetos en Nueva York y por otra parte pues esta calle famosísima donde están así las marcas más caras y exclusivas, como que en Noruega no se retrata eso en las series, es interesante verlas. Todo se ve muy, muy similar, como que todos tienen todo y se ven muy iguales y hay que verlas con esos ojillos críticos de esa sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que mide el índice de Gini. ¿Tienen alguna duda o comentario sobre esto? No, No, maestra. Ok, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo o tiene que hacerse desde el escenario económico para encaminarnos al desarrollo sostenible? Lo primero es compartir los recursos eliminando la pobreza y las desigualdades. Aquí les pongo estos emblemas porque la verdad es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues, si bien surgen con una intención aparentemente buena, han gestionado no bien su función. Estas dos herramientas surgen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde tienen que restablecer como la economía del mundo y pues técnicamente se supone que ayudan a aquellas naciones, le proporcionan dinero a aquellas naciones para poder lograr su desarrollo, pero pues la verdad es que también hay naciones que estamos endeudadas, ¿no? Con estas dos instituciones. Y hay otras naciones que no están endeudadas, o sea, llama la atención cómo surge, en qué contexto surgió, con qué países, pues, que estaban teniendo esta rivalidad. Y en realidad, pues, lo que México tiene que hacer es cambiar las prioridades invirtiendo en la verdadera economía. Y esa verdadera economía es justamente apoyar a las economías locales. Desde luego que no vamos a poder dejar de tener un comercio internacional, es necesario, pero también es importante que no todo sea a ese mercado internacional, ¿no? Sino que en México también estemos llevando a cabo una economía independiente de ellos, es decir, pues promover, creo que es un tema también de ustedes, de las economías locales y las globales. Ahora con la pandemia, justamente recordarán estas campañas que el gobierno estaba sacando, donde decía consume local, consume México, y era esto, o sea, y comprarles a nuestros productores, no ir más bien a una comercial mexicana o a una Aurrera o a un Superama a comprar productos importados, sino comprar las cosas que aquí en México también se hacen. Porque bajo esta estrategia, pues se va a hacer el reequilibrio del comercio, fortaleciendo justamente a las economías locales. Y pues hablarles un poquito de este tema, que es muy interesante, porque al final nosotros, con esta función que tenemos en la economía de productores y consumidores, pues estamos teniendo una huella ecológica. La huella ecológica también es un índice que también se considera dentro de los bienestares económicos un indicador, puesto que relaciona el consumo con el impacto en el uso que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta y la capacidad ecológica de la Tierra de regenerarlos. Es un indicador clave para la sostenibilidad y la sustentabilidad ecológica. Entonces, este esquema del lado izquierdo, perdón, derecho, les está mostrando cuántos planetas Tierra necesitaríamos si el mundo, o sea, si cada individuo de este mundo viviéramos como viven en Estados Unidos, como viven en Australia, como viven en Rusia, como viven en Alemania. Es bien curioso, ¿no? Porque acá veíamos que parte del bienestar, pues estaba Japón, ¿no? Alemania, por aquí, cerquillas. Y aquí vemos que ellos también, en sus hábitos de consumo, necesitaríamos 2.8 planetas Tierra para poder vivir como ellos viven con esos hábitos de consumo. Vean acá cómo está Francia, Italia, Portugal. Está bien interesante cómo al parecer, creo que Noruega sí es una nación bien congruente, ¿no?
Noruega sí no está aquí y es el que está más con un muy buen bienestar económico, lo que también habla de que entonces está logrando de una mejor manera, pues los objetivos de ser una nación bien enmarcada en el desarrollo sostenible. No tienen hábitos de consumo. Esto que les decía, ¿no? De estas series que luego vemos de Estados Unidos, en donde sale mucho Nueva York o ciudades como Los Ángeles, pues podemos notar esos contrastes que hasta pueden ser muy similares a México, ¿no? Eh, de repente ver así la zona de, no sé, pues simplemente Santa Fe, ¿no? Cómo está delimitado, cómo es un lugar que ahí en corto ni siquiera se ve el contraste gradualmente, porque de repente podemos ir viendo estos contrastes de cómo van mejorando las casas y luego se ven casas enormes y mansiones y tú dices, órale, ¿qué onda? ¿Quiénes viven aquí? Y en Santa Fe, pues luego, ¿no? Cómo delimitaron la parte de la zona como marginal y es una pequeña ciudad con corporativos enormes, oficinas, personas que viven ahí, o sea, ese contraste loco que pues justamente es el que nos aleja de tener un índice de Gini cercano a cero. Y Noruega pues no está aquí, Noruega parece que sí es bastante sostenible. Sin embargo, así como nosotros estamos viviendo con nuestros hábitos de consumo que estamos teniendo, estaríamos necesitando 1,75 más planetas Tierra para seguir viviendo como lo estamos haciendo. Y bueno, está este link que ahorita se los voy a poner en el chat también. Es una página donde ustedes de manera individual pueden calcular su huella ecológica. Les decía que esta huella ecológica es un índice de manera individual y justamente es un cálculo de lo que consumimos y cómo lo consumimos. Se los voy a dejar y ya nada más para terminar esta parte, pues aquí justamente les muestro en el mapa mundi aquellos países que de acuerdo a esta huella ecológica, pues ya estamos en números rojos, ¿no? Eh, Justamente de color rojo nosotros podemos apreciar aquellos países que ya tienen una deuda ecológica. Es decir, tenemos un déficit ecológico ya con el planeta por la manera en cómo hemos consumido sus recursos, pero también cómo consumimos, o sea, lo que tiene que ver con nuestros hábitos y estilos de vida, eso que veíamos el sábado pasado. Y vean, pues, cómo está Estados Unidos, Alaska, México, esta parte de Europa, ¿no? Italia, por acá también Francia, Portugal, India, China, en fin, y los que están en verdecito en realidad son países con crédito ecológico, es decir, países que lo están haciendo bien, ¿no? Pues acá tenemos a los países escandinavos, justamente, por acá en Latinoamérica, pues Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile no, pero técnicamente eso nos está marcando, ¿no? Aquellos que ya tenemos una deuda con el planeta Tierra y aquellos que no, que todavía pueden lo han estado haciendo bien. Y entonces, ¿qué onda con la huella ecológica mundial? ¿En verdad quiénes contribuyen o qué pasó? Pues dentro de lo que contribuye a incrementar nuestra huella ecológica es la quema de combustibles fósiles, la industria agricultura, la industria ganadera, y estas son las tres actividades que más impactan en una nación para generar una deuda con la huella ecológica. Aquí les muestro cómo desde 1961 hasta 2012, en verde tenemos la capacidad biológica y en rojo la huella ecológica. Entonces notemos cómo hasta antes de los 76, México lo estaba haciendo muy bien y de repente esta relación se invirtió por completo y va creciendo a grado tal pues, que ya tenemos una deuda ecológica, por lo menos en el 2002 así era, la situación no creo que haya cambiado. Y lo triste es cómo se dio la inversión, ¿no? De manera muy abrupta y repentina, de estar consumiendo, contaminando, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué podemos hacer para dejar una mejor huella ecológica en el planeta? Esta infografía de la Universidad de Anáhuac, pues justamente nos menciona que uno, hay que optimizar la energía, dos,
las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar, como parte de nuestra rutina, reducir el consumo de carne y productos animales, usar menos combustible, tener como otros medios alternativos de transporte, como puede ser las bicicletas, que además pues nos transportan y nos ejercitan, entonces hay doble beneficio. Y un consumo consciente, ¿no? Este consumo consciente si hacen hincapié a inclinarnos por consumir productos locales, porque todo lo que tiene que ver con el comercio internacional es muy caro, o sea, es muy caro porque nosotros ya solamente vamos al súper y podemos ver un sneakers, ¿no? Decimos, un sneakers, pero todo lo que hay detrás de ese producto, todo lo que se gastó en su proceso, en su elaboración, y luego todo el transporte que también se gasta para que llegue a nuestro territorio, o sea, más allá de los trámites eh, aduanales, pues en realidad no pensamos en lo que hay detrás y cómo fue contaminando ese sneakers que nosotros vamos al Seven a comprar, ¿no? Todo lo que hay detrás. Es mejor, yo creo, comprar una tableta de chocolate a estas personas que vienen de Xochimilco, que luego tienen redes con otros productores de Oaxaca, por ejemplo, y pues comprar un chocolatito que se produce en Oaxaca, ¿no? Que tal vez no está así tan sabroso como puede tener el cacahuate y el caramelo y todo de Snickers, pero sigue siendo algo muy rico. Incluso tienen cacao, eso sí se los puedo garantizar, cacao ese sí va a tener. El Snickers luego ya muchas veces solamente es manteca de palma. Y esto que también en algún momento les comentaba, ¿no? Todos los productos que se están elaborando con aceite de palma y cómo el consumir ese tipo de productos abonamos nosotros. Porque neta abonamos nosotros al consumirlos, al comprarlos, porque entonces se siguen produciendo, porque hay demanda de que los queremos seguir consumiendo, a la deforestación en la Amazonia y en por consecuente dañando a animales que viven en ese lugar, ¿no? Quitándoles su hábitat por estar talando la palma para la elaboración de estos productos. Y bueno, con esta parte termino. Ya no nos dio tiempo de sus exposiciones, pero no importa porque la siguiente sesión, todas las exposiciones van a ser bueno, todo el tiempo va a ser para ustedes. Permítanme compartirles el link que les estaba mencionando para que hagan el cálculo de su huella ecológica. eh, y pues ya me lo comentan la siguiente clase. ¿Qué tanto? Anoten su número, por favor, el valor que les da o cómo les dice esos resultados, para ver qué tanto estamos contribuyendo a nuestra deuda con el planeta. Les pongo aquí el link en el chat para que lo hagan con calma. Y pues antes de concluir, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto. No, por mi parte no. Muchas No, tampoco gracias, por la Vane. mía, maestra. Gracias, Marce. Pues no dejen de hacer ese cálculo de la huella ecológica. Me lo cuentan el sábado, lo comentamos un poquito. Yo ya lo hice, no les quiero decir cómo me fue. Vamos comparando cómo somos con nuestros hábitos de consumo y que esto también nos ayude a ir haciendo conciencia al respecto. ¿Vale? Sí, Perfecto. Pues les sí. veo el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Gracias, Nos maestra, vemos, igualmente. gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Hasta luego.